de la que participé, como he participado en casi todas. Y de esta manera hubo realmente una participación muy activa, fue absolutamente pacífica, organizada, pero organizada no por las fuerzas del orden, sino organizada caminando, de hecho, diversas columnas se iban uniendo, ya sea, por ejemplo, San Luis y Corrientes, y en otros lugares, por calle Dorrego. Digamos que hubo una concentración más fuerte, más convocatoria más oficial, digamos, ¿no? Dentro de lo que se puede llamar oficial dentro de este tipo de marchas, que no son oficiales para nada, en la Plaza San Martín. Es muy característico, ¿no? Y de allí hubo todo una caminata por calle Dorrego, con paradas desde ya, con música y lo que es usual en estas marchas y que realmente es muy importante. Y una participación muy democrática, muy respetuosa, porque estaba todo el espectro político, social, de organizaciones, de ONG, de organizaciones no gubernamentales. Y esto es fantástico, porque no es que estamos, como hemos dicho ya en varios programas, y lo seguimos ratificando, porque es lo que muchas veces desde ciertos sectores, ¿no?, políticos y sociales, y desde ciertos medios de comunicación pagos, por otro lado, muchos de ellos, la gran mayoría, para bien o para mal, fogonean mucho, ¿no? Blanco o negro, o estás de un lado o estás del otro. No, acá hubo toda una convivencia absolutamente pacífica, armónica, inclusive, y que me pareció sumamente importante, marchas y columnas bastante numerosas de mujeres de los clubes de fútbol más representativos de la ciudad de Rosario, sin desmerecer en modo alguno a los otros, como son, nos guste o no, Newell's Old Boys o Newell, como más guste, y Central. Y esto estuvo muy bueno, es decir, la parte deportiva, la parte futbolística, vuelvo a decir, las ONG, estas mujeres que danzan con trajes blancos, y bueno, así hemos tenido carteles muy significativos, reitero, tamboriles, y bueno, como dije, Dorrego, San Luis hasta Buenos Aires, de Buenos Aires Córdoba, y como suelen culminar en el emblemático Monumento a la Bandera, con un gran acto, porque era una conmemoración de los asesinatos, de las muertes, de la violencia de género, de todos los casos de travesticidio, de violencia contra travesti, contra el colectivo LGTB. Es decir, fue mucho más abarcativa, pero desde ya reivindicando el carácter de lucha con firmeza del Día Internacional de la Mujer. Ya se la denomine de mujer trabajadora, de mujer en cualquiera de las áreas en las cuales nos toca desempeñarnos o ocupar un lugar, sea de la importancia que fuese, las mujeres, ya sea a nivel doméstico, a nivel familiar, a nivel institucional, a nivel académico, laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Que siempre, nos guste o no, sin ánimo de paranoias ni de manías persecutorias, se encuentra alguna traba, salvo honrosísimas y muy pocas excepciones. Muy, muy pocas. Bien. En el día de hoy
tendremos la presencia virtual, como siempre lo resaltamos, la palabra de una gran luchadora, de una amiga, de una compañera, como lo es Carina Andrea Mancini, que es licenciada en Trabajo Social. Hace muchas décadas atrás se hablaba de asistentes sociales, que en ese momento histórico era un progreso muy grande. De hecho, una de mis tías, Norma Aide Ghioldi, fue asistente o trabajadora social, como se diría ahora, muy comprometida. Fue directora del primer centro de trabajo social que se hizo en tareas de campo con respecto a grupos vulnerables en lo que se conoce como Barrio Belgrano. Zonas muy carenciadas y que desafortunadamente siguen siendo, que no deberían serlo, muy carenciadas también. Y después en otros lugares, hasta que por causas netamente políticas no se vio obligada, pero renunció porque no quería ciertos condicionamientos que se le imponían. Bien, Carina, por eso respeto enormemente el trabajo social, es muy importante, muy, muy importante, porque es una tarea conjunta para erradicar la violencia, ese término terrible, enorme, tan abarcativo, en especial la violencia de género, para focalizarlo, violencia contra la mujer, contra las mujeres. Se tiene que hacer un trabajo interdisciplinario de profesionales de la abogacía, de la psicología, de la sociología, de la psicología social, de la antropología social, del trabajo social. Es indispensable. Si no, no logramos llegar al quid de la cuestión y tratar de hacer un camino que allane todo esto y que realmente se forme un plan de acción que tenga, no digo una duración interminable, porque las mutaciones y los cambios son permanentes, pero por lo menos que no dure un año o meses y que realmente cumpla con sus objetivos fundamentales, que es erradicar o pretender por lo menos profundizar el camino hacia la total, completa, verdaderamente completa erradicación de la violencia de género o contra las mujeres. Carina Mancini es, como dije, trabajadora social, legista, con un curso de posgrado dado o organizado por la Academia de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Argentina. Tiene una licenciatura en Trabajo Social. Carina, además, participa de ha participado y participa permanentemente de diversos foros, seminarios, tareas de enseñanza, talleres, tanto a nivel interno, argentino, tanto desde la administración pública, como también a nivel internacional. Carina ha publicado numerosísimos artículos, ha presentado numerosísimas ponencias, ha expuesto en foros internacionales, ha participado inclusive cuando se redactó el convenio internacional, la norma internacional 190, convenio, es lo mismo, ¿no?, de la OIT contra la violencia en el trabajo, violencia de género y violencia en el trabajo. Y además, Carina está en curso en una maestría en metodología de la investigación social en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, con sede en Buenos Aires. Vuelvo a decir, Carina tiene una experiencia muy grande, no solamente a nivel académico, sino y muy fundamentalmente a nivel de lucha por las calles y a nivel de lucha
en talleres, en capacitación, por ejemplo, mujer, trabajo y participación política, curso de capacitación para peritos en la justicia, Workshop International Moving en el trabajo, o Moving, en realidad, más que Moving, administradora tributaria. Es decir, realmente tiene un conocimiento muy, muy, muy amplio y bueno, con una numerosísima cantidad de publicaciones y participaciones en webinars, en reuniones. De hecho, también cuando en la época de pandemia, trabajos presentados sobre las consecuencias en las mujeres de la pandemia del COVID-19 y demás, ¿no? El convenio 190 de la OIT, como ya lo dije, violencia y acoso en el mundo del trabajo y demás. Es decir, dentro de unos minutos tendremos la palabra, la voz de la amiga, de la compañera, de la profesora y de la licenciada Karina Andrea Mancini. Y en la columna realizaremos algunas consideraciones sobre la violencia contra las mujeres. No quise colocar violencia de género, sin modo alguno ignorarla, ni desconocerla, ni considerarla como algo menor, pero en lo particular y en lo general también, tengo una postura muy tomada desde hace años respecto de violencia contra las mujeres, que es de la postura más de la escuela española, de la doctrina española, ¿no? La otra es una postura más de tipo sociológico, que no la ignoro, reitero, la respeto y hay que tenerla muy en cuenta, se complementan, pero violencia contra las mujeres, tanto a nivel académico, a nivel institucional, a nivel laboral, a nivel doméstico. Y cómo actúa la justicia actualmente en Argentina, en la provincia de Santa Fe y en Rosario ante los casos de violencia de género o de violencia contra las mujeres. Breve pausa musical y continuaremos en este Abrir los Ojos del 10 de marzo del 2023. Bien, parece que hoy ha sido uno de los programas más complicados que hemos tenido, porque ahora nuevamente, con ese espíritu tan democrático que tienen las compañías con respecto a las notas musicales o a los cortes musicales, etcétera, 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 hay un bloqueo, fuera los bloqueos de la música en una parte, así que intentaremos después recuperarlas nuevamente en la parte de redes sociales, que reitero nuevamente por si quedó, porque ya hoy ha habido muchos inconvenientes, disculpen, el calor y a su vez ahora el bloqueo de las discográficas, de las grandes compañías monopólicas. Por lo tanto, reitero, la página de Facebook de la radio, FM Gran Rosario 88.9, la página de Facebook del programa Abrir los Ojos, todo en minúscula y continuado, .radio, la cuenta de Instagram Abrir los Ojos, .radio, y el canal de YouTube @Abrir los Ojos, también todo en minúscula. Creo que eso se escuchó y no me lo van a bloquear, considero. Bien, sí, Brian, porque ya lo veo que está moviéndose de un lado al otro, pues ya no sabe qué botón tocar. Sí, es un malabarista total. Gracias, Brian, te agradezco. Bien, vamos a hablar un poco, hacer algunos comentarios sobre un tema, un dato, un porcentaje que no es menor. La enorme cantidad de femicidios o feminicidios que han ocurrido desde diciembre
del 2022 hasta la fecha, que son más de 30, superan ya y están llegando casi a los 40 por día. No es menor. Estamos hablando de la República Argentina y con respecto a los casos que se conocen y que se denuncian. Ya sea de una manera, digamos, entre comillas, formal, en centros de atención, en ONG, en comisarías, en defensorías, según los distintos sistemas, pero en general el sistema judicial a nivel nacional, en ese aspecto, digamos que tiene un eje que después se va repitiendo en las distintas provincias con los distintos sistemas judiciales. Es tremendo, porque reiteramos, los casos de violencia de género y a su vez también de transfemicidio, de violencia por los casos de personas travesti trans. Por ejemplo, hasta noviembre del 2022 fueron asesinadas en Argentina 275 mujeres y personas travesti y trans 261. En general fue, cuidado, en el 2021. Es decir que es cada vez más. El observatorio de Mumalá, que es muy activo, muy dinámico, registró 232 feminicidios hasta el 27 de diciembre del 2022, que fue superior a los 221 del año anterior. Existe, además, esto fue creación, y lo recordó en su momento, vamos a terminar la frase, creación de la doctora Carmen Argibay. Necesitamos mujeres en la corte, cuidado, muchas dilaciones hay, y lo recordó en la nota, en la entrevista, la doctora María Elena Barbagelata, que se creó en la Corte Suprema, o la Suprema Corte, mejor dicho, de la Nación, una oficina de violencia. Y ya para el año 2021 daban un leve descenso del 2022, pero en realidad esos datos no son demasiado veraces, porque, cuidado, una cuestión, y reiteramos esto porque es fundamental, son las denuncias que se hacen a nivel judicial, las que se hacen en las comisarías, las que se hacen a través de centros vecinales, de ONGs, de vecinales, y las que no se denuncian. Es decir, que sin ánimo de ser tremendista, yo diría no que duplican, pero que hay muchísimos casos más sin lugar a dudas. Y no lo digo yo sola. Eso se palpa, se ve. Y estamos hablando de femicidios, feminicidios, es decir, asesinato de mujeres por su condición de tal, que está tipificado por el Código Penal desde no hace mucho tiempo, porque antes era otro tipo de pena, otro tipo de condena, otro tipo de tratamiento del caso en cuestión. En este caso hay un agravante, porque es por la condición de, que no es menor. Por supuesto, si hay un lazo parental, y desde ya, por supuesto, es mayor, casos de alevosía, bueno, digamos que hay diferentes casos y son cada uno diferentes y son particulares, pero particulares, propios, y todos merecen su respeto, su conmemoración y su repudio, como ocurrió en la marcha a la que hice referencia en la presentación del programa de hoy, que se denunció mucho, con mucho énfasis, como es necesario, el tema de la enorme cantidad de casos de femicidios o feminicidios, de travesticidios, de trans.
Entonces, todo esto, estos crímenes de odio, en definitiva, no van a ser erradicados de un día para el otro, pero tenemos que continuar y tenemos que intensificar la tarea de continuar el seguimiento de estos casos, porque muchas veces no se cumplen en muchos casos, y lo sabemos quienes transitamos los tribunales, quienes tenemos contacto con víctimas de violencia de género, con las perimetrales que se violan, no digo casi permanentemente, pero en numerosísimas ocasiones, los casos de violencia económica, los casos de violencia doméstica, los casos de violencia laboral, se han incrementado enormemente, enormemente, contra las mujeres. Reitero, todavía cuesta y nos cuesta a las mujeres ocupar cargos de verdadero poder, de verdadera importancia, salvo excepciones, que las podemos contar casi con los dedos de la mano, en cargos políticos, ya sea en cualquiera de los niveles, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Cuesta. El poder judicial, subrogantes, vacantes, ir cubriendo un puesto, otro. A nivel legislativo, más o menos igual. El tema de la paridad de género se está cumpliendo bastante, pero no de manera definitiva. Por otro lado, también el Observatorio de Femicidios, Adriana Maricel Zambrano, que lo organiza una ONG, la Casa del Encuentro, entre el 1 de enero al 30 de noviembre del 2022, registró, dentro de los estudios que hicieron, 268 feminicidios y 7 trans y travesticidios. Una cifra que supera en 14 casos a los del mismo periodo del 2021. Entonces, cada vez va en aumento, es una ola que va en aumento. Reiteramos lo que dijimos y a su vez escuchamos de compañeras que han hablado, que nos han concedido su palabra, su presencia virtual, y todas coincidimos en que faltan tareas de prevención y de seguimiento de estos casos. Una verdadera tarea por parte del Estado provincial y de los respectivos estados, del Estado provincial y del Estado nacional fundamentalmente, del Estado nacional, del Estado provincial y también municipal respecto del seguimiento, es decir, de un seguimiento de los casos, de las denuncias, porque denuncias sí se radican, se formalizan, pero después ¿qué? Muchas mujeres necesitan de ayudas económicas y son golpeadas y son maltratadas y tienen que volver por cuestiones económicas al mismo lugar. Y no estamos hablando de la pandemia, que fue muy dura. Todavía quedan estos resabios muy fuertes del periodo pospandemia, pero ya existía la violencia de género, la violencia contra las mujeres. Ya existía, y muy fuerte, muy dura. En el nivel académico también se nota, y mucho, y también se tapa mucho. Reitero, y reiteramos quienes luchamos permanentemente en pos de la verdadera, total, completa y plena igualdad de la mujer con el hombre. Ha habido avances, y muchos. No solamente, que eso sí, a nivel normativo, tanto a nivel internacional como a nivel interno argentino, como también de firma de declaraciones, de protocolos. De hecho, todos los cursos que se implementan, tanto que es exigencia de la ley Micaela, pero ¿se cumplen realmente? ¿O es para cumplir un taller, unos cursos, nada más?
En la mayoría de los casos se cumplimenta porque hay que hacerlo, van, firman la presencia, porque si no directamente corre en riesgo el puesto, pero después, cuando por ejemplo se plasma Poder Judicial en sentencias, en fallos, en resoluciones, en algunas sí, en otros no, una gran mayoría. ¿Existe una verdadera justicia con una perspectiva de género? No. ¿Existe un pleno, cabal y completo cumplimiento de la normativa vigente interna argentina como internacional? Poco. Y lo digo también a nivel laboral y a nivel provincia de Santa Fe en general y de la ciudad de Rosario. Todavía se sigue discutiendo el tema de la violencia laboral o del anglicismo mobbing. No digo que en todos los casos, pero que sí, que no. Todavía no se ha incorporado, salvo algunos fallos muy buenos ya desde hace varios años, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, de la inversión de la carga probatoria. En materia, estoy hablando estrictamente de violencia laboral y de violencia contra las mujeres. Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que contempla los casos de violencia laboral, violencia de género, violencia doméstica, en el ámbito laboral y su incidencia. Todavía dicen que no a la inversión de la carga probatoria. Es decir, que quien padeció el hostigamiento, el maltrato, la vejación, el abuso a nivel laboral, tiene que además probarlo, que es una prueba prácticamente diabólica, porque el psicópata o la psicópata, en menores casos, que humilla, que maltrata, que violenta, trata de no dejar huellas. Muestra una cara feliz. Yo no fui, es ella, es la que miente. Y siempre hay algún testigo, alguna testigo que recibe favores de la empresa o bueno, para continuar con el puesto, y más en momentos como los actuales, declara en contra. Es tremendo, porque hace décadas, por ejemplo en España, está la inversión de la carga probatoria. Y en otras ramas del derecho del consumidor, por ejemplo, me voy al otro extremo. Sí existe la inversión de la carga probatoria, es decir, que vale más una cosa, con todo respeto, que un ser humano que ha sido violentado, vejado y maltratado en el lugar de trabajo. No. Por lo tanto, se necesita rever todos estos conceptos, pero reverlos de una manera integral, completa, con una perspectiva amplia de criterio, y no porque me lo impone tal persona que mi... No, con una perspectiva de lucha seria, continua, constante. Y no por una cuestión circunstancial en este fallo, porque en una de esas haciendo y ocupo un cargo para ser muy concreto y para finalizar en el Poder Judicial. Y así lo podemos llevar a los otros poderes del Estado, es decir, ejecutivo y legislativo, tanto a nivel nacional, provincial y en menor medida municipal, pero también. Bien, continuaremos practicando, denunciando, pero hoy daremos por finalizado este programa y Abrir los Ojos. Buenas noches y hasta el próximo viernes.